Claudio García Fanlo nació en Buenos Aires, Argentina. Es guionista de radio y televisión egresado del ISER. Su trayectoria literaria está ligada al horror cósmico lovecraftiano y es el precursor en adaptar los mitos de Tulú al Buenos Aires actual. Es autor del podcast de horror cósmico Las Tierras Raras, una secuela moderna del cuento El color que cayó del cielo, de H.P. Lovecraft. En este nuevo podcast nos presenta una adaptación de su primera novela, La casa hiperbólica, un clásico del horror cósmico argentino, editada por Editorial Tirna-Nog. La ilustración de portada es de Orcas Acerlab. No importa cuándo escuches esto, el tiempo no es lineal. Ninguna de las formas insensatas que esa noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. There Are More Things. Jorge Luis Borges. La casa hiperbólica. El podcast. Mi nombre es Orestes, soy arquitecto. Hace algunos meses recibí una noticia inesperada. Hugo Cosi, un antiguo y excéntrico compañero de facultad, del que había perdido contacto desde hacía muchos años luego de su expulsión de la carrera, me había incluido en su testamento. El legado consistía en una extraña casa diseñada bajo los conceptos de la geometría no euclidiana, la cual no cumple con el quinto postulado de Euclides. Se trata de la geometría hiperbólica, con ángulos circulares e infinitas paralelas. Lo que sigue a continuación es la historia del origen de aquella casa. Intentaré explicar los extraños fenómenos que acontecieron en diferentes momentos durante el proceso de construcción, a partir de mi propia experiencia y de lo que aún recuerdo del diario de Hugo Cosi. No importa el orden ni cuando escuches esto, el tiempo no es lineal. Episodio 1. La herencia. La noche anterior a recibir el llamado del estudio jurídico Olsen y Asociados, tuve un sueño premonitorio. Soñé con Hugo Cosi. Estábamos en la Facultad de Arquitectura. Me hablaba, pero no podía escucharlo. Me mostraba dibujos con formas geométricas, planos hiperbólicos y ángulos aberrantes de donde brotaban extrañas criaturas. En medio de estas imágenes me despertó la alarma del celular. Recuerdo que la noticia de la herencia me desconcertó por completo, generando sensaciones contradictorias. Primero pensé que se trataba de una broma. Luego vino la incredulidad y el desconcierto. La noticia me resultaba rara, pero yo no estaba pasando un buen momento, y esto podía ser un golpe de suerte inesperado. Cuando concurrí al estudio, me llamó la atención no encontrar a nadie. En la recepción me habían dejado unos papeles para firmar y un sobre con los planos de la casa y las indicaciones necesarias para acceder a la propiedad. La única condición impuesta era que debía finalizar la construcción. Había algo raro en todo esto que no me terminaba de cerrar, pero aunque la situación no dejaba de sorprenderme y la ubicación de la casa no era la mejor, ya que estaba en un pueblito escondido de la provincia de Buenos Aires llamado San Ignacio, no perdía nada aceptando la herencia. Estaba con poco trabajo y podía ganar algo de plata si lograba vender la propiedad. A pesar de tener la geolocalización del lugar, me costó bastante llegar a destino. Debía tomar la ruta 2 hasta Las Armas y luego seguir por la ruta 74 en dirección a Tandil, hasta un desvío por la ruta 29 y recorrer unos 6 kilómetros por un camino de tierra bastante descuidado hasta por fin llegar al pueblo de San Ignacio. Era evidente que la intención de Cosi era evitar todo contacto con el mundo exterior y dificultar la llegada de cualquier extraño o visitante ocasional. Cerca de la estación de ferrocarril abandonada, había que tomar un camino rural sin ninguna señalización
que se convertía en una especie de laberinto dentro de una zona de frondosa vegetación, hasta desembocar en un claro donde se podía divisar la extraña construcción. Describir es explicar algo de forma detallada y ordenada. La descripción puede ser completa o incompleta, pero nunca puede ser contradictoria. Estas definiciones no son válidas cuando no hay un orden preestablecido en el objeto observado. No se puede describir el caos. ¿Acaso tampoco aquello que resulta aberrante a los sentidos? A veces en lo complejo se esconde la naturaleza de lo simple. No tenía frente ni puertas a la vista. Se notaba que estaba a medio construir. Desde cierta perspectiva parecía un cono elíptico. Me costó un rato entender que aquello que tenía delante era una casa. Di algunas vueltas observando cómo aquella magnífica estructura se proyectaba hacia el espacio aéreo en extrañas hipérboles y elipsis, y cambiaba de forma según variaba el ángulo de observación. Lo más sorprendente fue que, sin quererlo ni darme cuenta, me encontré dentro de la casa. En realidad me costaba distinguir entre interior y exterior, como si se tratara de una botella de Klein. No sabía a ciencia cierta si entraba o salía al atravesar cada uno de los portales que comunicaban o aislaban las galerías y pasillos circundantes de la planta inferior. Eran una suerte de laberintos de espejos en varias dimensiones. Se podía entrar o salir, subir o bajar y siempre estar en el mismo lugar, o de pronto aparecer en la antípoda. Así, sin ninguna referencia espacial, me limité a desplazarme dejándome llevar por el instinto o la simple dinámica del movimiento. De pronto me sorprendió el reflejo de algo que se movía. Pensé que podía tratarse de mi propia imagen proyectada en uno de los tantos paneles vidriados de la casa. Aquello parecía el laberinto de espejos de un parque de diversiones, creando la ilusión de pasajes y caminos inexistentes. Me detuve a observar cómo mi imagen se distorsionaba sobre uno de los cristales curvos, proyectando fragmentos de mi identidad en diferentes direcciones. El resultado era grotesco y divertido a la vez, y en algún sentido desincronizado, ya que ciertos movimientos se veían con retardo, como si existiese una fisura temporal que a medida que me desplazaba se iba profundizando. Era difícil de explicar, pero en un momento parecía que estaba observando mi pasado. Sin dudas mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me invadió una extraña sensación y por un instante tuve miedo. Sentí una rara claustrofobia hiperespacial, un vértigo temporal, una sensación de estar atrapado en un túnel sin salida. Por suerte, un golpe de aire fresco en la cara me rescató de aquella pesadilla. Atardecía y el sol poco a poco comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, proyectando sombras con formas tenebrosas alrededor de la casa. Me invadió el espanto y salí corriendo. La aceptación de la herencia llevaba el compromiso implícito de terminar con la construcción de la casa. Sin embargo, me fui con la idea de no regresar nunca jamás. La Casa Hiperbólica, el podcast. Mi nombre es Hugo Cosi. Hace años me expulsaron de la Facultad de Arquitectura por rebelarme frente al canon de los modelos tradicionales utilizados para crear armonía y orden en los edificios. La geometría euclidiana ha limitado desde siempre nuestra percepción del mundo. Por un punto exterior a una línea recta se puede trazar una y solo una línea recta paralela a la primera. El quinto postulado de Euclides nos ha condicionado por más de 2000 años. Siempre he aspirado a cambiar la manera de intervención en las formas que construimos para ampliar nuestra percepción del espacio y del tiempo y modificar la realidad. Las siguientes notas pertenecen al diario donde he intentado llevar el registro del proyecto más ambicioso y revolucionario de la arquitectura moderna. No importa el orden ni cuándo escuches esto, el tiempo no es lineal. Episodio 2. El proyecto. Primero de enero. Esta es mi declaración de principios. No soporto la simetría.
Me angustian los ángulos rectos y aborrezco el misterio de las paralelas. Siempre he sostenido que la tiranía de rectas, polígonos y poliedros asfixian nuestros sentidos y atrofian nuestra percepción de la realidad dentro de proporciones matemáticas estrictas. Las paralelas son al infinito lo que la inmortalidad es a la eternidad. Pensar en la posibilidad de líneas que nunca van a juntarse es como pensar en algo que nunca va a morir, nada más aberrante que algo que no tiene final. Nuestro mundo se construye, funciona y se sustenta sobre la base de principios universales, regulados por una ley fundamental, la existencia de un principio y un final. Sin embargo, no conocemos ni el origen ni los límites del universo. Durante los primeros años en la Facultad de Arquitectura fue ridiculizado por compañeros y profesores que se burlaban de mis maquetas y mis trabajos prácticos, tildándolos de ridículos y extravagantes. Me negaba a utilizar los instrumentos clásicos como la regla T, el compás, el escalímetro y la escuadra, adminículos que resultaban absolutamente inservibles a mis fines. Yo mismo diseñé y fabriqué mis propios implementos de dibujo, adecuados de manera especial para el desarrollo de los prototipos no euclidianos que ideaba. Finalmente, me expulsaron con el pretexto de inasistencias prolongadas para impedir que pueda defender mi tesis. Me alejé del pequeño grupo de compañeros que se sentían atraídos por mis ideas para no comprometer sus carreras académicas. En particular de Orestes, un joven introvertido y de bajo perfil, pero con mucho potencial para el desarrollo de ideas innovadoras. A partir de ese momento resolví comenzar con un proyecto que iba a superar todas mis expectativas. Sin embargo, nunca pude lograr la aprobación de los planos y me cansé de deambular por oficinas burocráticas de la municipalidad, tratando de cumplir con las normas, decretos y ordenanzas que regulan la construcción. Necesito replantear la estrategia. 6 de febrero. Buenas noticias. Adquirí un terreno en un paraje inexplorado de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, para evadir todo tipo de controles y regulaciones. Lo encontré casi por azar, circulando por la Ruta 2 rumbo a Tandil. Luego de pasar por Las Armas, cerca del cruce de las rutas provinciales 29 y 74, tomé un desvío y recorrí varios kilómetros por un camino lateral de tierra y, después de dar algunas vueltas, descubrí un amplio claro dentro de una frondosa zona de árboles y cerrada vegetación, a unos pocos kilómetros de la estación de tren abandonada del pueblo de San Ignacio. 3 de marzo. Necesito formar el equipo de trabajo y conseguir colaboradores de confianza con el conocimiento y la amplitud de criterios necesarios para llevar adelante un diseño pleno de hipérbolas y curvaturas negativas. 15 de marzo. Fui a visitar a mi antiguo profesor de pensamiento matemático 2, de apellido Riemann, y ya jubilado. Un genio cuyo campo de la aplicación era la arquitectura, y que recordaba se había mostrado interesado frente a algunos de mis proyectos experimentales. Se trataba de un descendiente de Georg Bernhard Riemann, famoso matemático alemán y genio precoz que había intentado probar la certeza del libro del Génesis por medio de razonamientos matemáticos, pero cuyo aporte más conocido se manifestó en el ámbito de la geometría no euclidiana, la cual, muchos años después, fue reconocido por el propio Einstein como el modelo de representación más exacto del universo. Actualmente Riemann quería superar el mero plano teórico y experimentar con sus teorías e hipótesis en el ámbito arquitectónico, diseñando la construcción de un espacio curvado de 3 dimensiones. Esta fue la clave que me sirvió para convencerlo de que acepte participar en mi proyecto. Iba a ser de mucha utilidad por la gran cantidad de cálculos que habría que realizar. 20 de marzo. Viajé a San Ignacio para buscar a alguien que fuera capataz y se hiciera cargo de la coordinación de los diferentes equipos de trabajo, albañiles, peones, electricistas, etc. Y en el bar del pueblo me recomendaron a un tal Olmos, un maestro mayor de obras y experto albañil oriundo de Ayacucho, cercano a San Ignacio. El tipo me cayó bien, era bastante reservado y conocía la zona, por lo que se iba a encargar de reclutar la mano de obra necesaria. Más adelante, con el diseño ya encaminado, podría volver a contactar a alguno de mis antiguos compañeros de facultad para involucrarlos en el proyecto, en particular al joven Orestes. 2 de abril. Tenemos todo listo para comenzar la obra. El equipo está completo y contamos con los materiales necesarios para dar el comienzo al plan de mis sueños.
sin dudas va a revolucionar la arquitectura y el concepto de espacio-tiempo. Busqué un nombre para darle al proyecto y decidí que se llamase La Casa Hiperbólica. Episodio 3. La casa. Después de varios días donde tuve el impulso de concurrir al estudio y rechazar todo lo relacionado con la herencia, reflexioné sobre lo sucedido y sentí que algo dentro mío debía cambiar. No tenía que dejar llevarme por el impacto inicial. Era una casa extraña, sí, acaso con un diseño exageradamente innovador, pero no dejaba de ser una casa más. Según decía Heráclito, todo fluye, todo cambia, nada permanece. No existe el mismo lugar del que nos fuimos y tampoco nosotros seguimos siendo los mismos. Tenía que regresar. Decidí volver a la casa, pero con una actitud totalmente distinta. Como ya conocía el camino, el viaje fue rápido y llegué temprano para aprovechar la luz diurna. En esta segunda oportunidad me dejé sorprender por las particularidades y frecuentes paradojas espaciales. Incluso comencé a intuir el resultado azaroso de mis desplazamientos en su interior. Era cuestión de acostumbrarse y dejarse llevar por aquel espacio tridimensional y el extraño efecto de luces y reflejos. Era evidente que la obra no estaba finalizada en su totalidad. A medida que avanzaba en mi recorrida, se me ocurrían diversas reformas que tal vez pudieran mejorar las expectativas de venta. Tenía que aprovechar la ocasión de dar un nuevo impulso a mi carrera de arquitecto. Aún guardaba de mi época universitaria una carpeta llena de bocetos e ideas innovadoras que nunca me había animado a llevar a la práctica. Mientras evaluaba posibles reformas, me era imposible evitar reflexionar sobre la situación. Por un lado estaba el misterio de la desaparición de Cosi. El testamento se había ejecutado por haberse vencido el plazo de 2 años estipulado legalmente para decretar su fallecimiento por ausencia. Por otro lado, dudaba sobre el motivo por el cual me había elegido como su heredero. Meditando en esta segunda cuestión y teniendo en cuenta la condición impuesta en el testamento, quizá Cosi contaba conmigo para asegurarse la continuidad de su proyecto, ya que siempre había reconocido en mis bocetos y proyectos un talento especial, talento del que yo mismo no daba crédito. En ese caso, debería respetar su voluntad y continuar la impronta y el estilo hiperbólico con que se había iniciado el diseño y la construcción original. Para eso necesitaba entender cuál era el concepto general detrás de ese proyecto. ¿Por qué construir la casa con esas características tan especiales? Había muchas cosas que me llamaban la atención. Una de ellas era la ausencia total de escaleras y la gran cantidad de rampas para comunicar las plantas superiores e inferiores. Otra cosa eran los ambientes con techos excesivamente altos. Era como si la casa estuviese pensada para albergar seres de dimensiones y particularidades motrices distintas a las humanas. La forma de la casa prefiguraba las características de sus posibles moradores. Mis razonamientos obedecían a la lógica que imponía la intuición y mis sentidos, pero las conclusiones eran a todas luces incongruentes con cualquier realidad conocida. Era evidente que todavía había algo que yo no comprendía y debería dilucidar si quería dar continuidad a la obra. Si bien la casa nunca había sido habitada, había rastros y evidencias de aquellos que habían participado en su construcción, ya sea el mismo Cosi o alguno de sus colaboradores. Encontré herramientas olvidadas como el descuido en diferentes lugares de la casa, algunas manuales como martillos, destornilladores y llaves, y otras eléctricas como taladros, sierras y lijadoras. Parecía como si, por alguna causa inesperada, la gente que estaba trabajando habría abandonado abruptamente la actividad. Fuera de la casa había un pequeño galpón destinado como pañol para guardar víveres y herramientas y también a la lectura, ya que hallé una gran cantidad de libros y papeles guardados en numerosas cajas. Me puse a revisar el contenido y encontré textos sorprendentes que no conocía. Me entretuve un rato leyendo sobre ciertas razas alienígenas, como la gran raza de Shit, extraños seres con forma de conos rugosos, capaces de viajar en el tiempo como un medio para mantener sus conciencias vivas en cuerpos de distintas especies. Y así
poder conocer otras culturas, diseñar artefactos que les permitiesen seguir con sus experimentos en distintas épocas y sobrevivir a la extinción de las civilizaciones que poseían. Parecía que a Cosi le interesaba la lectura de aquellos libros de horror cósmico de un autor llamado Lovecraft. Seguí revisando las cajas y me encontré con algo que iba a ser fundamental para el curso de los acontecimientos: el diario de Hugo Cosi. No pude contener mi curiosidad y me detuve un rato a hojear sus páginas hasta encontrar los nombres de sus principales colaboradores, Riemann y Olmos. Revisando entre los libros, también encontré los planos originales de la casa y decidí cotejarlos con los planos que me habían entregado en el estudio jurídico. No quería cometer errores al momento de encaminar las obras inconclusas. Luego de estudiarlos con detenimiento, descubrí que algunas obras que consideraba parciales en realidad estaban terminadas, y también advertí ciertas incongruencias. Cotejando fechas y correlatividades, se notaba que varios diseños originales habían sido descartados o modificados. Un ejemplo, que ya me había llamado la atención, era la existencia de rampas y planos inclinados en lugar de escaleras. Y sobre todo, la realización de un nuevo estudio de cimientos para la construcción de varios subsuelos. Todo esto me dejó pensando y me generó una gran duda. ¿Por qué motivo Cosi habría decidido cambiar sobre la marcha el curso de las obras? Era un misterio que debía descubrir. Episodio 4. Los portales. ...19 de marzo. El ritmo de trabajo fue intenso y en el lapso de 2 años la construcción de la casa estaba avanzada. Si bien al comienzo costó bastante que se interpretaran correctamente los planos de la obra, con los cálculos de Riemann y las directivas de Olmos al personal, se fueron logrando rápidos avances. Trabajar en la casa no es sencillo. Requiere adaptarse a su curvatura y a una estructura que varía entre la hipérbole y la elipsis, extendiéndose en 3 dimensiones. Por lo tanto, una vez dentro de ella, las coordenadas del espacio-tiempo son relativas. En esto tienen que ver los cálculos con que Riemann intenta llevar a la práctica la teoría del puente Einstein-Rosen, una solución teórica en la física de la relatividad general que describe un atajo a través del espacio-tiempo, conectando 2 puntos separados y que, hipotéticamente, podría permitir viajar entre ellos. Esto significa que, atravesando ciertos portales de la casa, no solo podría ser imprevisible el desplazamiento en el espacio físico, sino también en el temporal. 20 de marzo. Olmos desaparece misteriosamente. La última vez que fue visto estaba trabajando en una de las plataformas oblicuas del ático superior, y nadie recuerda haberlo visto salir de la casa. Olmos es una pieza clave para manejar el personal de la obra, por lo que momentáneamente debemos suspender prácticamente todas las tareas. 22 de marzo. Olmos reaparece. Lo vemos retomar sus tareas de manera normal y habitual, como si el tiempo no hubiese transcurrido. Habían pasado 2 días, sin embargo, Olmos no menciona nada sobre su ausencia, y continúa con sus tareas como si nada. Con Riemann decidimos no presionarlo y esperar a que nos diera alguna explicación. Suponemos que se pueda tratar de un problema personal imprevisto. 23 de marzo. Olmos entró en un estado de trance. Durante un descanso, en una ronda de mates y sin mediar palabra, comenzó a hablar como si una voz interior se hubiese apoderado de él. Esta es la transcripción más o menos literal de su increíble relato. Estaba trabajando en una estructura paraboloide, cuando algo captó mi atención. No fue un ruido, fue el silencio. Lo percibí dentro de mi mente, como si el cerebro tuviese la capacidad de escuchar sus propios pensamientos. Sentí que mi conciencia era desplazada y se proyectaba como una sombra fuera del espacio hacia el abismo del tiempo. De pronto me encontré trabajando en una gran biblioteca subterránea, poblada de extraños libros y manuscritos. Hablaba, leía y escribía en un lenguaje que entendía, pero no reconocía. A mi alrededor, criaturas gigantes en forma de conos rugosos se desplazaban arrastrándose de forma lenta.
Se comunicaban conmigo y podían leer mis pensamientos. Me transmitían una gama incalculable de conocimientos que mi mente absorbía con rapidez sobrenatural. Quise moverme con normalidad y no pude. Mis movimientos eran torpes y lentos. Me di cuenta que mi mente ocupaba uno de esos horribles conos rugosos. Comprendí entonces que mi cuerpo estaba siendo ocupado por la mente de una de aquellas criaturas en una suerte de extraña transmigración. Olmos finalizó su exposición abruptamente y, como si nada hubiera pasado, me reclamó un mate. 6 de mayo. Hoy me sorprendió escuchar un murmullo de voces dentro de la casa. Pasó mientras estaba concentrado tomando medidas y haciendo cálculos y planificaba el ángulo de desnivel de un entrepiso. Pensé que tal vez algunos de los obreros habían entrado y estaban deliberando sobre algún tema de trabajo. El murmullo me llegaba como un eco lejano y no alcanzaba a distinguir con claridad de quiénes se trataba. Dejé los cálculos y anotaciones de lado y de forma muy sigilosa me aproximé hacia donde venían los sonidos. A medida que me acercaba, constataba de que se trataba de Riemann y Olmos, pero había alguien más con ellos. Para llegar hasta esa habitación, debía atravesar uno de los portales hiperbólicos de la casa. Me detuve a observar desde mi posición y pude ver con claridad a Olmos. A su lado, Riemann recibía un mate de una tercera persona que, desde mi perspectiva, solo podía ver de espaldas. Había algo extraño en aquella situación. La escena me resultaba familiar, ya que reconocía el momento de esa conversación. Sabía con exactitud cada una de las palabras que iba a decir Olmos, delirando sobre viajes en el espacio y seres como conos gigantes. Lo sabía, porque yo había estado presente en esa charla. Lo sabía, porque era yo mismo el que estaba cebando mate junto a Olmos y Riemann, no en el momento presente en el que me hallaba observando. No había una superposición del tiempo, había una simultaneidad. Sin dudas estaba observando el pasado reciente, y la casa lo hacía posible. No me atrevía a traspasar aquel portal para evitar una paradoja de consecuencias imprevisibles. La casa hiperbólica se descomponía en más de 3 dimensiones, no solo espaciales, sino que sumaba también la temporal, a través de los portales adecuados. Di media vuelta y regresé para tomar mis cálculos y proseguir con mi trabajo. A pesar de mi asombro, no podía ocultar cierta satisfacción. La casa hiperbólica estaba cobrando vida. Episodio 5. El bar Maya. Me costó mucho trabajo conseguir trabajadores para reunir una cuadrilla de 4 o 5 albañiles y obreros capaces de adaptarse a las tareas del singular proyecto. La gente del pueblo se dedica mayormente a tareas rurales. Para conseguir mano de obra especializada en la construcción, tuve que salir de San Ignacio y dirigirme a otras localidades cercanas, como Ramos Otero, Ayacucho y hasta Tandil. Sin dudas que la ubicación de la casa era un lugar aislado y alejado. Traía aparejados importantes problemas de logística para el transporte de personal y de los materiales necesarios. Viendo esta situación me preguntaba, ¿cómo se las habría arreglado Cossi para en poco más de 2 años levantar esa mega estructura de complicada arquitectura? Había algo extraño en todo esto que parecía exceder a Cossi y su proyecto. Y no pasó mucho tiempo hasta que un descubrimiento me reveló que el misterio de la casa no residía solamente en lo que estaba a la vista, sino en algo que se mantenía oculto en los cimientos. Lo que encontré cambiaba por completo todo lo previsible. Mientras realizaba un test de penetración, que consiste en un ensayo geotécnico dinámico para evaluar el subsuelo, perforamos un pozo para luego hincar un tubo muestrador y de esa manera obtener la resistencia y densidad del suelo. El maquinista que operaba el penetrómetro se sorprendió al dejar al descubierto el acceso a una serie de túneles y cavidades que se extendían por doquier, comunicando distintas áreas donde existían complejos dispositivos de una sofisticada tecnología desconocida. Tal como había visto en los planos encontrados, debajo de la casa existía un mundo insondable, profundo como un abismo. Este descubrimiento
me indujo a pensar en la existencia de algún acceso oculto que comunicara con los subsuelos debajo de la casa. Me llevó un tiempo poder confirmar esta suposición hasta que finalmente lo encontré. Una vez que pude acceder, fui descendiendo subsuelo tras subsuelo hasta descubrir áreas donde existían complejos dispositivos y una sofisticada tecnología desconocida. La casa no era solo una casa. Vista desde otra perspectiva, no era disparatado pensar que la estructura hiperbólica del exterior era solo un pretexto para ocultar un ominoso misterio. Volví a revisar y comparar los planos originales y nada de esto figuraba. La duda era que, si no pertenecía al proyecto original de Cosi, ¿quién y por qué habría realizado esa mega obra subterránea? Este hecho sorprendente me llevó a querer averiguar más sobre la construcción original de la casa, y decidí ir al único lugar del pueblo con alguna actividad social, que era el bar Maya. Quizá alguien que haya vivido en el pueblo en aquel momento pudiese aportarme algún dato. El encargado del bar era un viejo curtido por el sol y los años de trabajo rural, arrugado, de pelo blanco, manos grandes y ásperas, cuyo apellido era Frutos. Al principio el viejo se hizo el desentendido. Luego reconoció que Cosi había estado algunas veces en el bar, casi siempre para adquirir provisiones, pero ni él ni sus colaboradores tenían contacto con la gente del pueblo. La construcción de la casa siempre se había mantenido bajo un halo de misterio. El único hecho que llamó la atención en el pueblo y que siempre era recordado, se trataba de un extraño fenómeno conocido como la Noche de los Colores. Según Frutos, extraños rayos de luz proyectados desde el predio de la casa iluminaron la noche de San Ignacio. Recordaba también que aquel hecho había coincidido con la internación de Cosi por un problema de salud, o por lo menos eso fue lo que se había rumoreado en el pueblo. En ese momento Frutos me hizo una seña indicando un paisano que se encontraba en una de las mesas del bar y que quizá pudiera saber algo más del asunto. El sujeto tenía un aspecto extraño, con un gorro de lana que le cubría todo el cuero cabelludo hasta la frente, ojos saltones, labios gruesos y prominentes con un dejo verdoso en el rostro. Recordaba haber leído en el diario de Cosi algo sobre un encuentro con un personaje de similares características. Casualidad o no, el hecho no dejaba de sorprenderme. Me arrimé hasta la mesa y le pregunté qué sabía sobre Cosi y la construcción de la casa. Me observó con una mirada anfibia y habló con voz ronca, como si le costara articular las palabras. Todo lo que parece es, dijo. No entendía a qué se refería. Se levantó y se retiró arrastrando los pies como si fuese una babosa. Sin mirarme, agregó algo con voz gutural. Váyase mientras pueda. Le pregunté entonces quién era, y sin darse vuelta dijo algo que me impactó. Olmos. Mi nombre es Olmos. Episodio 6. La fiebre. ...27 de julio... La obra avanzaba según la planificación sin mayores problemas, hasta que ocurrió un hecho imprevisto. Una fiebre repentina y desconocida me mantuvo alejado de la obra durante casi 2 meses. Me internaron en el Hospital Municipal Ramón Santamarina de Tandil, donde estuve inconsciente durante al menos 2 semanas, para luego pasar a un estado psicótico de tipo delirium tremens, que se vio evidenciado por una grave alteración de la personalidad. Durante la etapa psicótica, caracterizada por alucinaciones y percepciones sensoriales falsas, fui atendido por varios especialistas en psiquiatría, según los cuales era sorprendente el grado de detalles que brindaba al ser interrogado sobre mis extrañas visiones. Según consta en los informes médicos, deliraba constantemente, haciendo mención a razas alienígenas, viajes por el tiempo y describiendo seres y mundos fantásticos, algo muy parecido al relato de Olmos cuando se encontraba bajo el mismo trance. Mientras estuve en el hospital esperando el alta médica, aproveché para poner al día el registro de mi diario. Traté de ser puntilloso con los detalles y preciso con las fechas. La única secuela que me dejó la fiebre
fue la recurrencia de sueños con mundos exóticos, planetas lejanos, galaxias inexploradas, criaturas estelares de formas increíbles. Esas experiencias soníricas, si bien no podía considerarlas como pesadillas, eran de extremo realismo y me dejaban una extraña sensación al despertar. Supongo que con el tiempo van a desaparecer. 9 de noviembre. Me dan el alta del hospital. Mi única preocupación ahora es saber cuánto pudo haber afectado mi ausencia al avance de la construcción. Si bien Riemann y un Olmos aparentemente recuperados son de mi confianza, solo yo puedo verificar que no haya desvíos respecto a los planos. Confieso que me sorprendí al llegar y ver el estado de la situación. De hecho, luego de echar un rápido vistazo, me pareció que las obras no solo no se habían atrasado, sino que se había adelantado a un ritmo muchísimo mayor del esperado. Incluso me llamó la atención la presencia de unas máquinas excavadoras, que fueron utilizadas para realizar un estudio de los cimientos que, según Olmos, era preciso volver a verificar y rectificar de los planos originales. 10 de noviembre. Enfocado en continuar con todo lo relacionado a la obra, fui al pueblo a buscar y reponer algunas provisiones en el bar Maya. Al pasar frente a la estación de tren desierta, tuve una extraña sensación, como si alguien me estuviese observando. Tuve miedo de que por algún efecto de la fiebre volviese a tener otro episodio psicótico. Pero al entrar al pueblo y recorrer las calles desoladas, la sensación fue aún más intensa. Vi la figura de un individuo extraño, cuerpo voluminoso, pero no demasiado alto, cubierto con un impermeable, o sobre todo, largo hasta los pies. Caminaba lentamente, arrastrando sus pisadas como si no supiera, o no pudiera, controlar el uso de sus brazos y piernas. Me detuve a esperar que pasara delante mío para observarlo mejor. Por un instante ambos nos cruzamos la mirada, como estudiándonos. Tenía ojos saltones, casi saliéndose de las órbitas, labios gruesos y una tez de una tonalidad algo verdosa. Todo su aspecto me sugería al de una criatura anfibia. Al llegar al bar Maya, mi sorpresa fue mayúscula cuando al entrar lo vi sentado en una de las mesas del fondo. ¿Cómo podría haber llegado antes que yo con su lento desplazamiento? No había dudas que el inconfundible aspecto anfibio hacía pensar que se trataba de la misma persona. Supuse que habría tomado algún atajo. La mente reacciona ante lo inexplicable tratando de ordenar la realidad. Le pregunté a Frutos, el encargado del lugar, si conocía a aquel extraño personaje. Me contestó que lo llamaban el hombre sapo, y que se trataba de un vagabundo que comenzó a frecuentar el pueblo después de la famosa Noche de los Colores, un fenómeno de rayos y resplandores luminosos que cubrieron el cielo de extraños colores durante varias noches mientras estuve convaleciente. No sabía si Frutos hablaba en serio o no, solo me preocupaba el hecho de no perder el anonimato que había conseguido y mantener alejados a los curiosos y extraños de la zona de construcción de la casa. Como ni Riemann ni Olmos me habían comentado nada sobre el asunto, no tenía motivos para sospechar que aquello pudiera poner en riesgo nuestra actividad. No sospeché en ese momento que la casa ya no era la misma. Episodio 7. Las hipótesis. Si bien las ejecuciones de ciertas tareas inconclusas se fueron realizando sin mayores problemas, había otras que no se correspondían con los planos originales. Estaba confundido. Además, ciertas cosas que había leído en el diario de Cosi se relacionaban con los mitos de los que hablaban varios de los libros encontrados. Podría decirse que luego de algún tiempo de haber tomado contacto con la casa y de retomar las obras, me debatía en un mar de dudas respecto a Cosi y a las extrañas circunstancias alrededor de la casa. Todo había sido muy rápido, incluso el procedimiento mediante el cual había recibido la herencia de la casa. Me llamaba la atención no haber sido citado nunca por un juzgado, ni haber comenzado ningún juicio sucesorio. Además, ¿qué le había pasado a Cosi? ¿Y por qué la obligación de terminar la construcción con los nuevos planos? ¿Sería la voluntad de Cosi o habría alguien más detrás de todo esto? Estas dudas me motivaron a querer comunicarme nuevamente con el estudio jurídico. Luego de varios días de intentar sin éxito comunicarme telefónicamente, decidí hacer un viaje breve a Buenos Aires
y concurrir personalmente al estudio Olsen y Asociados. Durante el viaje me puse a evaluar diferentes hipótesis, algunas delirantes, sobre ciertos temas puntuales. 1. Que algo había llegado desde el cosmos durante la noche de los colores y, aprovechando la ausencia de Cosi, habían intervenido alterando los planos originales y aportando tecnología alienígena para que fuera funcional a otros propósitos. 2. Que tanto Olmos como Cosi habían realizado viajes astrales intercambiando sus mentes y cuerpos con seres extraterrestres, de la gran raza de Jit, los conos rugosos, y que el cuerpo de Olmos se había visto afectado luego de sufrir una de aquellas transmutaciones. 3. Que Cosi ya había comprobado que el tiempo no era lineal y que los portales hiperbólicos permitían conectar con otro espacio-tiempo de manera simultánea. Cada cosa que pensaba me parecía más ridícula que la otra. Por supuesto que todas estas hipótesis no tenían el más mínimo respaldo lógico ni científico. Sin embargo, había hechos que eran reales e incontrastables a la vez. Cuando llegué al antiguo edificio de la calle Viamonte, entre Cerrito y Libertad, toqué el portero eléctrico, pero nadie contestó. Como la puerta estaba cerrada, me quedé un rato esperando se produjese una oportunidad para entrar. Pasaron varios minutos hasta que la llegada de un empleado de mensajería me franqueó el acceso al edificio. Subí por la escalera hasta la oficina y toqué el timbre. Me llamó la atención ver el espacio vacío y descolorido que antes había ocupado la chapa de bronce con el nombre del estudio. Luego de esperar un rato, golpeé la puerta de madera reiteradas veces sin obtener ninguna respuesta. Sin querer me di cuenta que se encontraba abierta. La oficina estaba vacía, desmantelada casi totalmente. Solo había algunos muebles y archivos abandonados. Me puse a revisar unos ficheros, pero no encontré nada relacionado con Cosi y la herencia de la casa. Una puerta lateral comunicaba a una sala donde recordaba haber firmado los papeles. Abrí la puerta lentamente y descubrí que la habitación estaba a oscuras. El interruptor de la luz no funcionaba. Me iluminé con la linterna del celular y encontré el mismo tipo de desorden que en la sala principal: papeles revueltos y archivos vacíos. Cuando bajé, le pregunté al portero si sabía algo respecto al funcionamiento del estudio. Me respondió que hacía años habían desocupado esas oficinas. Lo miré con incredulidad. ¿Cómo podía ser cierto si hacía tan solo unos meses había firmado los documentos que me hacían propietario de la casa? Sin poder salir de mi asombro, me cercioré de que se tratara de la misma dirección y del mismo edificio. Parecía estar viviendo despierto en una pesadilla. Miré desorientado la fecha en el celular, solo para confirmar que no había un desfase temporal. Pero entonces comencé a dudar sobre la fecha en que había concurrido anteriormente. En aquel momento aún no tenía ni idea de la existencia de la casa ni de los extraños fenómenos temporales que se daban en su interior. ¿Habría atravesado un portal del tiempo al entrar en el estudio aquella primera vez? Después de dar algunas vueltas, volví a revisar las oficinas del estudio y verificar que estaban vacías. Tuve que resignarme a la realidad. ¿Era todo parte de un plan ideado por Cosi o había algo más detrás de todo? Algún tipo de conspiración que no llegaba a comprender, pero ¿con qué motivo? Había viajado a Buenos Aires para tratar de obtener respuestas y, sin embargo, regresaba a San Ignacio con más dudas que certezas. Episodio 8. El intruso. ...23 de diciembre... Está comprobado que dentro de la casa el espacio está disociado del tiempo. Por lo tanto, pasado, presente y futuro no tienen sentido en el concepto lineal del mismo, sino que todo es simultáneo. Utilizando el razonamiento lineal, si nos pidieran ordenar un conjunto de cartas de menor a mayor, las pondríamos en fila, una al lado de la otra. En cambio, con la concepción no secuencial, las cartas se ordenarían colocándolas una sobre la otra, es decir, en orden, pero ocupando el mismo espacio físico.
Para comprender el sentido de la diferencia, hay que cambiar la representación mental con la cual percibimos el tiempo. Incluso en algunas culturas, el tiempo no existe como categoría gramatical. No tienen palabras para el antes y el después. Y la oposición entre pasado y futuro se expresa como ahora, no ahora. Los portales dentro de la casa nos han deparado más de una evidencia en ese sentido. Hemos constatado que, eventualmente, podemos observarnos en otro instante temporal, como espiándonos a través de una ventana mirando el pasado reciente. A todo esto, Riemann también está trabajando en la posibilidad de abrir portales externos a la casa que permitan recrear profundidad y volumen a través de representaciones holográficas, como si fueran reales. Pero hay algo que me intriga aún más. Desde hace varios días tengo la sensación de que hay alguien más adentro de la casa, un intruso. Pero no un intruso común, sino una presencia en otra línea temporal. La curvatura de la casa hace que la suma de los ángulos de ciertas aberturas triangulares sea menor a 180 grados, ángulos hiperbólicos de curvatura negativa en los que trabaja Riemann para establecer el puente Einstein-Rosen entre dos espacio-tiempo distintos. Es a través de uno de estos portales que logré constatar la presencia del intruso y de averiguar de quién se trataba. Fue una sorpresa total, pero a pesar del paso de los años, no tardé en reconocerlo. El intruso no es otro que Orestes, mi compañero de los últimos años de la Facultad de Arquitectura. La persona que siempre supuse que tenía un talento y capacidad fuera de lo común, pero que su carácter y personalidad le impedían desarrollar y explorar todo su potencial. Por supuesto, hubo una pregunta que se instaló en mi mente. ¿Cómo había llegado y qué se encontraba haciendo dentro de la casa? No tenía manera de saber si aquello era una visión en perspectiva lineal hacia lo que llamamos el futuro, o si se trataba de una alucinación provocada por algún tipo de autosugestión. Orestes estaba solo. Lo observé recorrer la casa con cautela, como reconociéndola. Se desplazaba por una de las galerías vidriadas en la planta baja, observando todo con curiosidad, cuando de repente algo pareció enloquecerlo, ya que repentinamente salió corriendo hacia el exterior. Luego perdí todo contacto visual y la imagen se desvaneció. Mi mente se llena de dudas y preguntas. Me encuentro frente a una situación sorprendente y aunque no tengo explicación, no puedo evitar seguir investigando. De alguna manera, el espacio curvo a través de ese portal me ha permitido ver un acontecimiento al que debo encontrar una explicación. 24 de diciembre. Hoy conversé sobre lo sucedido con Riemann para tener otra opinión, ya que Olmos no es el mismo desde mi regreso del hospital, y ya no me genera confianza. 25 de diciembre. Con Riemann llegamos a la conclusión de que existe una secuencia de causa y efecto que aún no conocemos, y que debe iniciarse para posibilitar la llegada de Orestes a la casa. No es un detalle menor el hecho de que la presencia de Orestes se produce en un contexto en donde ni Riemann, ni Olmos, ni yo nos encontramos en la casa. Faltan varias piezas para completar el rompecabezas temporal. 26 de diciembre. Descubrimos que existe una amenaza oculta acechando dentro de la casa. Comenzamos a percibir temblores que provienen de los cimientos de la casa. Por las noches nos despiertan horribles rasguidos como garras y el sonido de algo que se arrastra pesadamente deambulando por las rampas de la casa. Dudamos si aquellos fenómenos se tratan de hechos reales o son el efecto de pesadillas oníricas o directamente pura sugestión. Pero es inevitable relacionarlo con el relato de Olmos sobre extraños seres con forma de conos rugosos capaces de viajar en el tiempo, y con los libros de horror cósmico que Riemann trajo para pasar el tiempo. ¿Serán estas las piezas del rompecabezas que nos puedan llevar a encontrar la conexión con Orestes? Episodio 9. Los temblores. Luego de mi fallida visita al estudio Olsen y Asociados, regresé a San Ignacio haciéndome miles de preguntas y tuve que recurrir nuevamente al diario de Cossi para tratar de encontrar más explicaciones. Me sumergí en la lectura en medio de unos ligeros temblores que de manera intermitente parecían venir desde los cimientos de la casa. De la lectura se desprendía que la existencia de los portales del tiempo eran la clave.
Según los registros del diario, no había dudas de que estuve siendo observado por Cosi en la casa desde otra perspectiva temporal, lo cual explicaba algunas cosas importantes, como que Cosi sabía que yo estaría dentro de la casa. Lo que desconocía era en qué momento y bajo qué circunstancias. Había dos posibilidades: que en su presente Cosi vio el futuro a través del portal y en función de eso planificó la forma de hacerme llegar a la casa. O bien, ya había planificado todo con anterioridad y la visión solo le confirmaba la concreción de su plan. Estas elucubraciones llevaban a la vieja discusión filosófica entre determinismo y libre albedrío. Los portales del tiempo hacían que el debate sobre la existencia o no de un destino predeterminado ya no tuviera sentido. Quizá por eso Cosi habría lucubrado un plan para anticipar la ejecución de la herencia a mi favor en caso de que le pasara algo dentro de la casa. Quizá mi primera visita al estudio Olsen se había tratado de una teatralización, solo para convencerme de que debía tomar posesión de la casa. La idea sonaba ridícula y además no me cerraba que, si todo esto había sido pergeñado debido a que Cosi se sentía amenazado, ¿por qué involucrarme y ponerme en una situación de riesgo? ¿Solo por el capricho de asegurarse de que alguien finalizara la construcción? En tren de seguir teorizando hipótesis, era probable que Cosi fuera dejando pistas para comunicarse conmigo y asegurarse de que fuera tomando conocimiento de todos los antecedentes de la construcción de la casa. Pero, ¿con qué fin? No lo sabía todavía. Todo empezó a tomar sentido cuando comenzaron a intensificarse los temblores. Temblores que también se mencionaban en el diario de Cosi, producidos por el desplazamiento de extrañas criaturas, y comencé a relacionar ciertos hechos que sin duda iban a revelarme la amenaza real que se ocultaba dentro de la casa. Los libros de horror cósmico que había encontrado junto a su diario personal no fueron hallazgos al azar, eran señales, pistas que había dejado Cosi para que pudiera desentrañar lo que estaba pasando en realidad. Que la casa había sido tomada por una raza alienígena de increíble inteligencia que dominaba el viaje en el tiempo y que habían sido atraídas por las particularidades de la casa, en especial los portales del tiempo. Entonces volví al mismo punto que no me terminaba de cerrar. Si Cosi sabía que la casa ya estaba captada por la raza de Jit, ¿por qué querría involucrarme en la continuación de las obras? Debía cambiar la línea de razonamiento, cambiar el enfoque del problema, considerar lo opuesto a la situación actual para ver qué ideas podían surgir. No repetir la misma secuencia lógica paso a paso, sino saltar entre ideas dispares, utilizar el pensamiento lateral, afirmaciones o ideas aparentemente absurdas como puntos de partida para generar nuevas conclusiones. Este tipo de razonamiento me fue llevando a nuevas suposiciones. Hasta ahora pensaba que el objetivo de mi llegada a la casa era terminar su construcción, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si en realidad el principal objetivo era destruirla? Siguiendo esta línea de pensamiento, todo habría sido planeado con meticulosa anticipación, porque Cosi sabía que tarde o temprano su mente iba a ser prisionera de las criaturas. Por lo tanto, Cosi no podía manifestarme de manera explícita sus verdaderas intenciones, y por eso en mi llegada debía tener como premisa continuar con la construcción. Inútil hubiera resultado hablarme de portales del tiempo y de criaturas alienígenas, ya que eso me hubiera resultado inverosímil e incomprensible en aquel momento. Cosi me conocía bien, sabía que jamás le hubiese creído, y mucho menos hubiera aceptado involucrarme en una situación como esa. Necesitaba primero atraerme hacia la casa, y luego apostar a que la misma dinámica de los acontecimientos me fuera revelando sus secretos ocultos. Los seres de la gran raza de Jit no solo se habían adueñado del cuerpo del infortunado Olmos, sino que irían por Cosi y Riemann para apropiarse de la totalidad de la casa. Entonces, si el verdadero plan era demoler la casa, me enfrentaba con un nuevo problema: comunicarme con Cosi para saber cómo llevarlo a cabo. Episodio 10. Los conos.
28 de diciembre. Las mentes de la gran raza llegaron por primera vez a la Tierra hace 400 millones de años, intentando huir de la destrucción de su planeta y ocupando el cuerpo de unos seres con forma de conos rugosos que entonces habitaban en nuestro mundo. Se dice que actualmente están mezclados con la humanidad. Los conos tenían unos 3 metros de altura, con la cabeza y otros órganos dispuestos en los extremos de una serie de miembros distensibles, de unos 30 centímetros de grosor, que se extendían a partir de sus cimas. Hablaban chasqueando o arañando sus enormes zarpas o garras, articuladas al final de 2 de sus 4 miembros, y caminaban por la expansión y contracción de una capa viscosa situada en la parte inferior de sus bases, que a su vez tenían un diámetro de casi 3 metros. Mientras ocuparon los cuerpos de los conos rugosos, la gran raza envió constantemente sus mentes hacia distintas épocas y lugares del universo, con el fin de ocupar mentes de otros seres para estudiar sus sociedades. Las mentes que reemplazaban pasaban a ocupar los cuerpos de los conos rugosos. Al terminar de recabar datos, la gran raza regresaba a los cuerpos de conos rugosos y devolvían las mentes raptadas a sus respectivos mundos tras borrarles la memoria. De esto hablaban los libros de Lovecraft que Riemann había traído a la casa, y que habíamos leído durante las noches en que no podíamos dormir. Coincidencia o no, de eso se trataba la amenaza que se cernía bajo los cimientos de la casa. Cuando se ocultaba el sol, podíamos escuchar los horribles sonidos con los que parecían comunicarse en una rara lengua de chasquidos. Aquellos seres de luz que ocupaban las monstruosas formas de conos rugosos iban y venían deslizándose por las rampas de la casa y deconstruyendo la geometría de los portales. 30 de diciembre. La casa ya no es lo que había imaginado y construido. La forma hiperbólica de la casa adapta sus características a la morfología y costumbres de estas criaturas. Se ha convertido en una especie de nido o de madriguera colosal que esconde en su interior secretos túneles y laberintos. La casa hiperbólica está ocupada por estos seres espaciales, atraídos por el anhelo de conocer los secretos de los portales del tiempo que diseñamos junto a Riemann. Van ahora por nuestras mentes, como ya lo han hecho con Olmos. 31 de diciembre. Estamos atrapados. Aún así, no nos resignamos a ver cómo nuestras mentes son cercenadas y nuestros cuerpos intercambiados. A esa altura ya hemos perdido todo contacto con Olmos, o lo que fuera que ocupaba su cuerpo. No quisimos abandonar la casa y nos fuimos recluyendo en diferentes escondites, tratando de no ser descubiertos por las criaturas. A través de un portal externo, urdimos junto a Riemann la trama para que Orestes herede la casa, y he dejado indicaciones y fórmulas para que pueda encontrarlas y cumplir con el plan de derrumbar la casa. Día fuera del tiempo. Año 0. Cuando por fin nos sentimos acorralados y sin salida, asumimos el riesgo de atravesar uno de los portales del tiempo que nos permitía escapar de la casa y de las criaturas. Sin medir las consecuencias, atravesamos el portal, que nos llevó hacia otra dimensión, un mundo onírico, una rara tierra de ensueños, que luego supimos se llamaba Carcosa. No existe el tiempo en Carcosa. En verdad no existe nada, o más bien, aquí la nada tiene otro estatus ontológico. Todo es una construcción mental. En términos de nuestro lenguaje y perspectiva, todo transcurre como en un sueño. Nos parece real mientras estamos soñando, lo recordamos como un sueño cuando nos despertamos. En Carcosa no existe esa dualidad de conceptos. Aquí no podemos hablar de dimensiones, no se reconocen límites, no existen condicionamientos, no tiene sentido hablar de muerte ni de inmortalidad. Todo sucede en un mismo plano. Es el mundo de la simultaneidad. Todo es y no es al mismo tiempo. Aquí la pregunta filosófica por el ser, ¿por qué hay algo y no más bien nada?, tiene un sentido inverso. Todo es nada, más bien que algo. En Carcosa, el universo se construye de repeticiones. El universo mismo se repite. La idea del infinito surge de la repetición constante. Todo se repite. Lo que no se repite no existe. Solo nos queda la esperanza de que Orestes cumpla con el legado. Quizás podamos volver a encontrarnos en otra era, en alguna curvatura del tiempo,
en la intersección de otra dimensión, donde no exista pasado, presente ni futuro, donde existan ángulos obscenos, o donde las paralelas se junten en un nuevo universo. Episodio 11. El derrumbe. En general nunca soñaba, ni despierto ni dormido. Pero ese día soñé con un lugar llamado Carcosa. Caminaba a través de un páramo hasta llegar a un árbol con profundas raíces. Allí estaba Cosi, de espaldas. Hacía gestos extraños. Parecía estar dibujando o haciendo trazos en el aire. Cuando desperté, tuve el impulso involuntario de salir a recorrer los laberintos de la casa sin saber dónde y por qué. Me detuve como un autómata frente a un portal del tiempo donde intuía se encontraba lo que estaba buscando. Permanecí inmóvil, como paralizado, esperando algún suceso, hasta que por fin vi que se aproximaba una figura que no era otro que Hugo Cosi, dentro de la casa, pero en otro espacio-tiempo. Cosi estaba muy concentrado, como enfocándose en algo. Movía sus manos como dibujando algo en el aire. Recordé el sueño que había tenido antes de despertar. Si estaba intentando decirme algo, me resultaba incomprensible. Me di cuenta de que no estaba haciendo simples ademanes en el aire. En realidad, Cosi estaba escribiendo fórmulas. ¿Pero dónde? Necesitaba identificar en qué sector de la casa se encontraba. Salí de la casa y me dirigí al pequeño galpón donde se guardaban herramientas y provisiones. Quizá pensando que por estar afuera de la casa estaría a salvo de la influencia de las mentes de la gran raza. Las paredes estaban recubiertas de estantes repletos de alimentos y distintos productos y envases. Comencé a mover cada objeto, primero con cierta cautela, y luego desparramando y arrojando la totalidad de las cosas para despejar las paredes por completo, hasta que por fin encontré lo que estaba buscando. Lo que parecían ser garabatos sobre una de las paredes resultaron ser una serie de fórmulas, gráficos y esquemas. Tuve que detenerme un rato para analizarlos, hasta interpretar que se referían a puntos claves de la arquitectura de la casa. Se trataba de una matriz que daba sustento matemático al equilibrio necesario para la construcción hiperbólica, logrando ángulos perfectos que, aunque se trataba de una superficie curvada, se establecían sobre rectas, aplicando a cada una el ángulo indicado. Ahora debía analizar toda esta información y deducir su objeto y significado. Sin dudas era el mensaje que Cosi había dejado oculto esperando que pudiese encontrarlo. Las obras pendientes que había dejado Cosi no eran precisamente para terminar la construcción, sino para destruir la casa. Utilizando las fórmulas indicadas por Cosi y haciendo algunos cambios en los puntos clave señalados en sus croquis, cambiaría la relación de fuerzas que soportaba toda la estructura. La alteración de ciertos ángulos no solo provocaría la desestabilización de todo el equilibrio, sino que afectaría el funcionamiento de los portales claves para evitar que fueran usados por los seres de la gran raza. Ya no quedaban trabajadores conmigo en la casa. Debía hacer esto yo solo. Una vez realizadas las modificaciones, no se necesitaba un detonante para que se produjera la debacle. El efecto sería una suerte de paulatino deslizamiento de los cimientos hasta que se diera la tensión tangencial máxima entre los ángulos clave de la casa. La misma vibración que generaban los conos gigantes al desplazarse iría diezmando la resistencia de la casa, llevando al límite los esfuerzos de flexión hasta hacerla sucumbir bajo una montaña de escombros. Tenía que actuar rápido y ser sumamente preciso, y luego esperar que se produzca el desmoronamiento. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que las mentes de Jit detectaran la ejecución de este plan. Mi esperanza era que siguieran creyendo que seguía terminando con las refacciones. Pero no tenía que pensar en eso. Tenía que llenar mi mente de distintos pensamientos para evitar que pudiera ser visionada. Con mucha cautela fui encontrando los momentos y la manera de realizar todos los cambios.
trabajando sobre los ángulos negativos que daban soporte a la estructura. Cuando por fin se comenzó a sentir cierta inestabilidad, un leve movimiento vaivén en el piso y un crujir de la mampostería, supe que era el momento indicado para huir. La construcción se vino abajo como un castillo de naipes en cámara lenta, en medio de un gran silencio. Parte de la casa se derrumbó y parte fue desapareciendo, como si la devorasen los mismos portales del tiempo. No sé cómo logré escapar y salir de entre los escombros en medio de una nube de polvo, tambaleando y un poco mareado. A lo lejos me pareció ver alejarse la silueta anfibia de aquel personaje extraño que conocí en el pueblo y que dijo llamarse Olmos. Sabe Dios qué o quién estaría ocupando aquel cuerpo. Había cumplido con mi legado. No quedaron rastros de la casa hiperbólica. La gran estructura basada en la geometría no euclidiana había colapsado. Nadie sabe ni sabrá lo que quedó oculto y sepultado bajo la tierra. No quedan testigos ni tampoco ninguna prueba de la existencia de la sofisticada tecnología de los seres de Jit. Tampoco de los portales del tiempo de Riemann. Si cabe hacer alguna hipótesis sobre el paradero de esos seres, ¿acaso puede estar relacionada con los fenómenos lumínicos que cubrieron el cielo durante la noche en que la casa se derrumbó? Finalmente, lo que llegó desde el cosmos, desde otro espacio y desde otro tiempo, terminó huyendo hacia lo profundo del universo. Epílogo. Todo se repite. Después de todo lo sucedido, mi vida por fin ha dado un vuelco. He logrado abrir mi mente y sentir la fuerza y la pasión para superar aquello a lo que el destino me enfrente. Sé que ahora mi vida no tiene límites y que puedo permitirme soñar con nuevos proyectos. Sé que en algún momento deberé retomar la búsqueda de Cosi. En medio de este devenir de días y noches, tengo un sueño recurrente. Veo a lo lejos la silueta de un hombre que agita sus manos y sospecho que se trata de Cosi que me está llamando. De pronto cambia de actitud y parece pedirme que no avance. Mueve sus brazos desesperadamente en señal de advertencia, pero yo no entiendo a qué se refiere y avanzo hacia ese encuentro cada vez más rápido. Cuando falta un corto trecho escucho un horrible chasquido y una sombra gigantesca lo oscurece todo. Es un enorme cono rugoso que se interpone entre nosotros. Extiende sus miembros provistos de garras para intentar sujetarme, y es justo en ese momento en que despierto y termina la misma pesadilla. Estoy convencido de que el sueño es una prueba de que Cosi me está esperando en algún lugar de este espacio-tiempo o de algún otro, y que dejará las señales necesarias para poder hallarlo. Solo debo encontrarlas. Por eso, día tras día, vuelvo a retomar la tarea que me obsesiona y trabajo sin descanso para terminar los planos y los cálculos para la reconstrucción de lo que será la nueva casa hiperbólica. La casa hiperbólica. El podcast.